Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver las rocas detríticas y sus ambientes de depositación. En esta clase repasaremos algunos criterios de clasificación de estas rocas detríticas. Empezaremos con las rocas cuya composición es con clastos mayores a 2 milímetros, las gravas, y luego seguiremos con las arenas para terminar con las lutitas. Así que vamos a ello. El primer grupo de rocas que encontramos son las ruditas o las cefitas. Son rocas detríticas cuyos sedimentos tienen un tamaño o un diámetro mayor a 2 milímetros, por lo tanto son sedimentos tamaño grava. Podemos clasificar a estas rocas cefitas o ruditas en función de su textura. Vamos a denominar a estas rocas conglomerados cuando los clastos son redondeados y brechas cuando los clastos son angulosos. El término brecha es bastante ambiguo, por lo tanto en sedimentología siempre es importante especificar que estamos frente a una brecha sedimentaria. Existen otros tipos de brecha en geología, como las brechas volcánicas, las brechas magmáticas, las brechas de falla o incluso algunas brechas generadas por impactos meteoríticos que son las brechas de impacto. La primera clasificación que encontramos dentro de las rocas cefitas es en función de su textura. Vamos a ver y vamos a tratar de analizar el empaquetamiento de estas rocas en función de la relación que tienen el esqueleto, la población granulométrica mayor, o sea, la que tiene más de 2 milímetros, y la matriz, que es la población granulométrica de menor tamaño, o sea, menor a 2 milímetros. Puede ser arena o puede ser limo o arcilla. En función de la relación de ambos, podemos clasificar a nuestras rocas cefitas como clastos soportadas u ortoconglomerados cuando los clastos del esqueleto, mayores a 2 milímetros, se encuentran tocándose unos con otros, o matriz soportada o paraconglomerados o parabrechas, cuando hay un porcentaje de matriz mayor que el esqueleto y por lo tanto los clastos mayores a 2 milímetros se encuentran flotando entre esta matriz. El término diamictitas se utiliza para un tipo de conglomerado que, que se genera bajo la influencia de depósitos glaciares, como ya hemos visto cuando tratamos el tema de origen de los sedimentos. Existen otros tipos de clasificaciones dentro de las rocas cefíticas o de las rocas ruditas. Una de las clasificaciones es en función de su composición. Aquí encontramos las rocas que tienen, los clastos que tienen una única composición y por lo tanto las rocas compuestas por clastos de una sola composición se denomina monomícticas. Puede ser que en la naturaleza esto no ocurra y encontremos rocas cuyos clastos tienen más de una composición, más de tres, más de cuatro composiciones. Aquí le denominamos a estas rocas polimícticas. Hay una tercera opción o una opción intermedia, que es cuando la composición de los clastos es entre dos o tres composiciones bien definidas. No es una y es menos de tres, por lo tanto a estas rocas le denominamos oligomícticas. Para determinar la composición de los clastos, nosotros necesitamos en sedimentología una buena base de petrografía, ya que la composición de los clastos puede ser tanto ígnea, metamórfica, como incluso sedimentaria. Para hallar la composición vamos a necesitar hacer un cálculo de porcentajes. Vamos a tener que definir cuánto porcentaje o cuánto tenemos de una composición versus la otra. Como ya dijimos anteriormente, necesitamos primero que nada una buena base de petrografía, tanto sedimentaria como ígnea, incluso metamórfica, y también vamos a necesitar del cálculo de porcentajes visuales. Las rocas ruditas o cefitas tienen una ventaja que, debido al tamaño visible de sus clastos, mayor a 2 milímetros, es fácil observarlo en terreno con la ayuda de una lupa visualmente. Para el cálculo de porcentajes, los geólogos se ayudan de un comparador visual de cálculo de porcentajes o incluso ya en una técnica más de laboratorio podemos realizar una pequeña malla y dividir la composición para poder hacer un conteo sistemático de cuántas veces me cae en una composición versus en otra. Recuerden que las rocas sedimentarias también se estudian bajo el microscopio
y los conglomerados y las brechas no son la excepción, en lo que se conoce como petrografía sedimentaria. Los cálculos de composición y de porcentajes a través de los microscopios son mucho más certeros a veces que los cálculos de composiciones y de porcentajes a través de la lupa de mano. El origen de los clastos es importante también a la hora de clasificar una roca rudita o una cefita. Cuando hablamos del origen de los clastos tenemos que hacer referencia a los ambientes sedimentarios, pero dentro de los distintos tipos de ambientes sedimentarios debemos hacer una particularidad geométrico-geográfica, lo que es la cuenca y lo que es fuera de la cuenca. Una cuenca se define como el lugar donde se depositan los sedimentos una vez terminados sus procesos de transporte. Cuenca proviene de la palabra cuenco, que es un lugar geográfico con forma de cubeta. Si los clastos provienen de fuera de la cuenca, o sea, han sufrido un largo transporte con un área fuente sumamente lejana, le llamamos a estas rocas extraformacionales o exóticas. Muchas veces los procesos de transporte no son tan duraderos en el tiempo ni son tan largos geográficamente, por lo tanto, las rocas o los clastos provienen de áreas fuentes bastante cercanas a la cuenca. En este caso, a las rocas se les denomina intraformacionales o dentro de la cuenca. Muchas veces, debido a que el transporte se puede calcular que es menor en las rocas intraformacionales que en las extraformacionales, es común encontrar brechas intraformacionales y conglomerados principalmente extraformacionales o exóticos. Como dijimos anteriormente, las brechas son un caso importante para poder estudiar. Existen distintos tipos de brechas, desde impactos meteoríticos, por disolución, brechas volcánicas, algunas relacionadas con procesos tectónicos y otras relacionadas con procesos sedimentarios, que son las que vamos a ver en nuestro curso. Dentro de los procesos sedimentarios que pueden originar brechas, tenemos los glaciares, los flujos de taludes y algunos otros que están relacionados un poco más a la química, como las brechas de disolución, que también vamos a ver en este video. Para generar una brecha sedimentaria podemos constar de dos tipos de procesos. El primer proceso es uno químico, en donde vamos a formar brechas por disolución del material, como en el caso de las evaporitas, o las brechas de colapso, en el caso de algunas rocas carbonatadas, como se puede observar en las imágenes que tenemos en la lámina. Pero también existen brechas producto del transporte. Debido a que para denominar a la roca una brecha, los clastos tienen que estar angulosos, o sea, deben poseer aristas y vértices, estamos haciendo la interpretación de que de que su transporte no fue prolongado, por lo tanto, estamos en las cercanías del área fuente y los clastos poseen poca erosión. En la naturaleza van a existir distintos ambientes donde podemos encontrar conglomerados y brechas. Lo importante es que tenemos que relacionar la energía de los medios de transporte reinantes en estos ambientes para poder saber si son capaces de poder transportar sedimentos mayores a 2 milímetros. Tenemos distintos tipos de ambientes que los vamos a ver al final del curso, como ambientes marinos, ambientes transicionales y ambientes continentales. Lo importante es poder conocer los medios de transporte que actúan en los distintos tipos de ambientes y poder interpretar la energía que poseen estos medios de transporte para ver si son lo suficientemente eficaces y eficientes para poder transportar clastos de dimensiones grandes y también para saber qué tan prolongados o qué tanta eficacia tienen en el tiempo para saber si estos medios de transporte pueden redondear los clastos o simplemente dejarlos de manera angulosa. Las areniscas son unas rocas clásticas cuyo tamaño de clasto está entre los 2 milímetros y las 73 micras. Es una roca sedimentaria muy importante debido a su abundancia, ya que más del 30% de la superficie del planeta está cubierta por arenas y areniscas, y también es importante desde el punto de vista económico, debido a que las areniscas son muy buenos reservorios tanto de agua como de petróleo.
La clasificación más popular utilizada por los geólogos para clasificar las areniscas es la propuesta por Petillon y colaboradores en 1972. Esta clasificación consta de dos conceptos: la composición de la trama o su composición química y mineralógica en cuarzo, feldespato y fragmentos de roca o fragmentos líticos, y el porcentaje de matriz que posee esta roca. Recuerden que la matriz, como población granulométrica menor, debería ser, en este caso, de tamaño lutita. Desde el punto de vista de la trama y el porcentaje de matriz, Petillon clasifica a las rocas con clastos tamaño arena en areniscas cuando tienen menos del 15% de matriz pelítica y huaques o graubacas cuando su porcentaje de matriz está entre el 15% y el 75% de pelitas. Cuando supera el 75% de matriz pelítica, ya estamos enfrente a una roca pelítica, debido a que los clastos tamaño arena son cada vez menores. Estos últimos, los huaques y las graubacas, son rocas sumamente inmaduras, en las cuales, al tener un gran porcentaje de matriz, posiblemente sean muy mal seleccionadas, matriz soportadas y de una composición bastante inmadura, o sea, poco porcentaje en cuarzo y más porcentaje de repente en fragmentos líticos o incluso en feldespatos. Si vemos un poco las características dentro de cada uno de los grupos de areniscas, tenemos primero que nada las cuarcitas o las cuarzanenitas. El término cuarcita es bastante discutido debido a que una cuarcita hace referencia a una roca compuesta exclusivamente por cuarzo. Si bien podemos tener una arenisca que está compuesta exclusivamente por clastos de cuarzo, también podemos tener rocas metamórficas o ígneas que son netamente de cuarzo y por lo tanto tiende a confundirlo. Muchas veces se opta por decir una arenisca cuarzosa o una cuarzarenita para hacer referencia a estas rocas sedimentarias. Las cuarcitas o cuarzarenitas son areniscas maduras texturalmente y mineralógicamente, debido a que el cuarzo tiene una resistencia bastante alta a la erosión. Son rocas con menos del 25% de feldespato y menos del 15% de matriz para ser areniscas. Sus colores van de blanco a gris pardo debido a que adoptan los colores de su composición predominante, en este caso los colores de los clastos de cuarzo. Generalmente están cementadas por calcita, por carbonato, que es un gran aliado de la composición cuarzosa, o simplemente por sílice. Las areniscas arcosas son relativamente maduras en lo que respecta a la textura y mineralógicamente son más inmaduras que las areniscas cuarzosas. Una arenisca arcosa es difícil de encontrar, por lo menos aquellas que tengan más del 60% de feldespato. Esto se debe fundamentalmente a que el feldespato es bastante débil frente a la erosión, por lo tanto es difícil encontrar clastos cuya composición sea de feldespato en tamaños arenas. El segundo factor por lo cual es difícil encontrar una arenisca con más del 60% de feldespato es por el área fuente. Existen muy pocas rocas en la naturaleza con un porcentaje de más del 60% de feldespato que sirvan como área fuente de feldespato para generar una arenisca muy rica en clastos de esta composición. Los colores de las areniscas arcosas son principalmente rosados a rojos, producto de su composición de feldespato. Dentro de las areniscas líticas no vamos a hacer una clasificación ni una comparación de generalidades, debido a que estas están compuestas principalmente por fragmentos líticos, y los fragmentos líticos pueden tener composiciones muy variadas. Le llamamos fragmento lítico a todo lo que no sea ni cuarzo ni feldespato, por lo tanto sus colores, su naturaleza puede ser sumamente variada. También cabe aclarar que existe una subdivisión interna dentro de estos tres grandes grupos de arcosas, cuarzosas y de fragmentos líticos o areniscas líticas, en las cuales encontramos las sublitearenitas, subarcosas, cuarciarenitas, etcétera, etcétera. Con respecto a los huaques o las graubacas, ¿sí? Estas rocas son texturalmente inmaduras debido a que tienen más del 15% en matriz.
Los nombres de las graubacas adquieren los mismos nombres que las areniscas en función de su extremo mineralógico al que predominen los clastos. Si la composición es cuarzosa, se denominará graubaca cuarzosa. Si es feldespática, se le denominará graubaque arcoso o una graubaca lítica. Un estudio fundamental en las areniscas es el grado de madurez que éstas han alcanzado. Este estudio petrográfico es muy importante en las areniscas debido a que nos puede indicar cuáles fueron sus agentes de formación o incluso su ambiente de formación. También es muy importante saber la madurez en estudios de prospección tanto de acuíferos como prospecciones petrolíferas. Para hacer un poquito de repaso, el grado de madurez de una roca hace referencia al grado de desarrollo que ha alcanzado los distintos procesos que generaron esa roca o esa roca o esos procesos sedimentarios. La madurez puede ser tanto mineralógica como textural. La madurez mineralógica hace referencia a la composición, mientras que la madurez textural hace inferencia sobre el transporte y sobre la sedimentación, por lo tanto va a estar relacionando el tamaño del grano y la relación que tenga los granos del esqueleto con los granos de la matriz. Si bien la clasificación que podemos hacer visual de una lutita o de una pelita es bastante escasa debido a su tamaño de grano, tenemos que interpretar la poca información que ya nos ofrecen. Estas rocas son muy portadoras de fósiles en la mayoría de las veces o dependiendo del ambiente. Por lo tanto, poder observar detalladamente todos los rasgos, incluyendo las estructuras sedimentarias y los fósiles, es sumamente importante para poder interpretar su origen. Los limos que están dentro de la subdivisión de lutitas o de pelitas, son rocas con una composición de tamaños de grano entre 20 y 2 micras. Como dijimos anteriormente, están compuestos principalmente por cuarzo, aunque también pueden existir el feldespato, la cericita, la clorita, la turmalina, el zircón, incluso las biotitas. Son rocas que comúnmente presentan estructuras sedimentarias como pequeñas laminaciones, tanto paralelas como cruzadas. En lo que respecta a las arcillitas o las arcillas, son rocas constituidas por tamaño de partícula arcilla, muy pequeña. Aquí lo único observable macroscópicamente es el color, y la variedad de color de las arcillas es sumamente amplia. Tenemos arcillas de colores negros, verdes, grises, rojas e incluso algunas azuladas. El color nos está indicando composición, por lo tanto, es muy importante poder interpretar muy bien el color para poder llegar a priori a una pequeña conclusión en cuanto a su composición. Anteriormente habíamos mencionado que las areniscas eran rocas muy importantes desde el punto de vista económico por ser reservorios tanto de agua como de petróleo. Una diferencia textural de las arcillitas con las areniscas es la porosidad. Aunque ustedes no lo crean, las arcillas tienen una porosidad mucho más elevada que las areniscas. Si podemos, como se puede observar en el gráfico de la lámina, en líneas punteadas podemos encontrar lo que son las lutitas, podríamos hablar de las arcillas, y en línea verde las areniscas. Al inicio de la sedimentación, cuando recién se sedimentan las rocas a una profundidad de cero, encontramos que las arcillas tienen muchísima más porosidad que las areniscas. Pero a medida que aumentamos la profundidad y por lo tanto aumentamos los procesos diagenéticos, la compactación de las arcillas o de las lutitas se hace excesivamente alta, perdiendo casi toda su porosidad, llegando incluso a cero a a profundidades no muy mayores. A diferencia de las areniscas que, a pesar de que pierden porosidad, siempre conservan un grado de la misma bastante alto. Esto se debe principalmente a la forma en que se depositan los granos de arcillas. Los granos de arcilla se depositan en un arreglo que se denomina castillo de naipes. Es como si cada grano de arcilla fuese una carta o un naipe y por lo tanto se van arreglando. La porosidad que se observa en una roca recién depositada de arcillas es como si cada uno de los espacios que queda entre los naipes estuviese relleno con un fluido.
Cuando son compactadas con pequeñas presiones, todos estos naipes quedan montados uno por sobre otro, disminuyendo su porosidad a prácticamente cero. Este fenómeno del arreglo de castillo de naipes y de poder llegar a tener una porosidad casi cercana a cero hace que las arcillas sean muy buenos reservorios de, de líquidos, pero son prácticamente impermeables a la hora de poder extraerlos. Incluso arcillas compactadas son utilizadas en la industria como sellantes. Esta ha sido un poco la reseña de cada uno de los grupos de rocas sedimentarias clásticas que veremos en el correo del curso. Los invito igualmente a revisar los apuntes bibliográficos y las referencias bibliográficas que fueron entregadas al inicio del curso para obtener mayor información de cada uno de los grupos de roca, que además complementaremos ampliamente cuando podamos realizar los laboratorios presenciales. Estimados, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra entrega del video que vamos a ver las rocas carbonáticas como rocas quimiosas.